puede fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya comienza Mano a Mano con Amigos. Con la conducción de los doctores Pablo Silva y Fernando Carrizo, te acercan la mejor información sobre el tema de la salud nacional y regional, informes, notas y entrevistas a los más reconocidos especialistas. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará. Bienvenidos a Mano con Amigos, un programa de salud pensado para vos. Esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en otra emisión de Mano a Mano con Amigos, un programa de salud pensado para vos. En el día de hoy tenemos a Nicolás Álvarez en los controles, al Petizo Silva, Néstor el Petizo Silva en la producción general, y en la conducción Fernando Carrizo y Pablo Silva. Estamos en este programa donde tenemos un par de vacaciones, porque está Carrizo de vacaciones, paseando por ahí, y el Petizo también, Petizo por la Patagonia y Carrizo por la costa. Vaya uno a saber en qué anda. Y nos acompaña hoy un invitado especial, Pablo Silva. Uno en un primer momento puede pensar que Pablo Silva soy yo, pero no, Pablo Silva es él. Pablo Silva es él, es mi hijo. Mucho gusto. ¿Cómo le va, señor? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, me alegro mucho que así sea, que nos acompañás hoy. Para quien no lo conoce, Pablo es mi hijo y yo quiero hacerle una entrevista, quiero hacerle una encuesta, una entrevista más que una encuesta, y preguntarle algunas cosas que él conoce. ¿Estás preparado? Sí. Bueno. Pablo, ¿qué edad tenés? 20. 20 añitos. Bien. Contame un poquito en qué estás trabajando. Estoy haciendo ayudante de profesor de rugby Sí, con nenes desde 5 hasta 7 años sí. y otras cosas más, pero que ¿Cómo que? a veces haciendo distintas cosas. ¿De tipo te animás a algo? Papeles, cosas así, llevar cosas de un lado a otro. Tipo cadetería. Sí. Bien, muy bien. Che, y para el que no sabe, les cuento, Pablo sabe mucho acerca de discapacidad. Pablo tiene un problema de retraso mental, eh, y él se esfuerza y se sobrepone a mucho de todo lo que pasa. Y un poquito quiero que él les cuente, a ver si él nos ayuda, y vamos hablando un poquito acerca de discapacidad, que es un tema que nos propusimos para hablar hoy. Pablo, ¿vos qué nos podés decir acerca de discapacidad? ¿Te acordás o conocés distintos tipos de discapacidades? La capacidad, la discapacidad motriz, la Ajá. discapacidad para aprender a hablar. Eso sería una discapacidad por ahí intelectual. Sí. Sí, bien. ¿Y qué más? ¿Te acordás de alguna más? Y la discapacidad para aprender a leer y a escribir. Que sería más o menos dentro de lo que es la misma intelectual. Sí. ¿La discapacidad motriz qué es, gordo? La discapacidad para no poder caminar, no poder mover partes del cuerpo. Por ejemplo, sí. Dificultades por ahí para caminar o para mover los brazos. ¿Eh? Después, por ejemplo, también tenés la discapacidad visual, la ceguera, La que no podés ver. la que no puedes ver, y alguna otra.
auditiva. Auditiva, que no podés escuchar, No podés escuchar ni oír. Exactamente. Y hay otros tipos más de discapacidades que por ahí no son las más frecuentes, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Bien. ¿Y eso tiene problemas en la vida cotidiana? ¿Cómo lo ves vos? En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, Hablando del mío, como que me costó un poco ¿qué fue lo que más te costó? aprender a leer y escribir. Eso fue lo más difícil. Bien. ¿Y pudiste lograrlo? Sí, Bien. intentando llevar las cosas, tratando de hacerlas, pero pude. Genial. Después, con respecto a los desarrollos, porque uno cuando tiene por ahí alguna discapacidad, tiene mucha dificultad por ahí para, qué sé yo, conseguir el trabajo, para hacer una vida normal, ponele. Sí, cotidiana. Sí. No tuve muchos problemas con eso. ¿Te fue más o menos fácil Sí. insertarte, poder hacer una vida Sí, normal. normal? Bien. Podemos decir que, por ejemplo, pudiste tener amigos. Sí, Ajá. Y novia. también. Bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Poder trabajar, de alguna manera podés también. Poder salir, poder andar solo. por lo Aprender a menos. viajar, pudiste hacerlo. Aprender a viajar solo. Sí. Muy bien. ¿Y qué otros logros así fueron importantes para vos? Aprender los números, cosas así. Los números vienen difíciles. Sí. Eso no lo niego. Sí. Bueno, pero vas en camino, o sea, Sí. te esforzás o tratás Ujú. de aprenderlo. Bien. ¿Y vos qué me puedes decir acerca de inclusión? Si vos querés hablar de inclusión, ¿sabés qué es la inclusión? Incluir a otra persona que tenga la distinta discapacidad. Que tenga una discapacidad, por ejemplo. Ajá. Sí, es una forma de inclusión. ¿Y sabés más o menos de qué se trata la inclusión? O sea, por ejemplo, podemos hablar de inclusión cuando hablamos de generar actividades en que las personas que tienen alguna discapacidad puedan participar. Sí. De alguna manera también sentirse realizados, Sí. sentirse Y sentirse ayudado. y parte del mundo de alguna manera. Sí, de todas las personas. Y poder desarrollar las capacidades que uno sí puede desarrollar. ¿Sí? Sí. Bien. Me cuesta a mí explicarlo un poquito porque, bueno, tampoco soy un experto en el tema. Y por ahí vos lo sabés más porque lo viviste en carne propia. ¿Te afectó la discriminación? No. ¿O qué entenderías por discriminación? Ser discriminado sería ser expulsado de cualquier lugar, que te traten mal, que te maltraten, te digan cosas. Por esas limitaciones. Sí. ¿Y vos eso te tocó vivirlo? Sí, me tocó vivirlo con un compañero que me hacía bullying todos los días, pero lo viví. Bien. ¿Y pudiste sobrellevarlo? Un poco sí. Bien, buenísimo, excelente. Y si tuvieses que darle consejos a gente, porque por ejemplo hay gente que tiene hijos con discapacidades, en tu caso, ponele, qué sé yo, mamá y yo llevamos muchos años de ejercicios de tener hijos con una discapacidad y hemos aprendido mucho a lo largo de la vida. Y bueno, nada, hoy ya tenemos un hijo de 20 años que bueno, que ha logrado un montón de cosas, pero hay mucha gente que por ahí no tiene esa posibilidad. Mira, pueden haber distintas situaciones donde se puede hacer difícil. Un papá con hijos chicos que afrontan una discapacidad Sí. y por ahí los invade el miedo, la angustia. Esto a veces puede llevar a conflictos. No, que lo intenten y que vean. ¿Qué les aconsejas? Que lo intenten bien, que traten de que lo acompañen en lo que es el proceso. Bien. Vos
por ejemplo, ¿qué cree? Que, por ejemplo, un padre que tiene un hijo con una discapacidad lo tiene que retar para que aprenda las cosas. No sé si tanto a lo que me refiero a retar. Tiene que tratar de explicarle las cosas Ajá. al tiempo que él entienda. Al tiempo que él entienda, eso es importantísimo. ¿Y eso vos como hijo, los padres lo aprenden fácil? No. No. Los padres son exigentes. Sí. Está bien, es real, sí, los padres son exigentes. Pero, por ejemplo, ¿vos preferirías o pensás que un padre podría dejar de enseñarle al hijo porque tenga una discapacidad? No. No, Que le enseñe. que le enseñe, exactamente. Con paciencia, Con paciencia, con tranquilidad. con tranquilidad y todo se aprende. Bien, entonces eso es lo que vos le decís a un papá. Y cuando un papá le enseña a su hijo con una discapacidad, estamos hablando de una discapacidad intelectual, o puede ser una discapacidad física, en donde por ahí ese chico con discapacidad puede aprender o desarrollar habilidades en la medida que los papás lo apoyan. Sí. ¿Sí? Bien, entonces vos recomendás que tienen que insistir, pero no tanto, no tan fuerte. No tan fuerte. Bien. ¿Quién te insiste más fuerte, mamá o papá? Sí, ¿qué problema hay? No hay problema. Un poco más sos vos y después otro poco mamá. Mamá también te exige. Sí. Bien. Por ejemplo, por el tema de tener una discapacidad, mamá y papá, ¿te dejan de exigir cosas en la casa, por ejemplo? No. No. ¿Qué te exigen? Lavarlo, secar los platos, limpiar, todas las cosas que Todas hay. las cosas de la casa. Sí. ¿Y qué cosa tenés que hacer vos en un periodo de tiempo más o menos breve por tu edad y por Ponerme a laburar. ponerte a laburar? Porque se acabó la joda, porque tenés 20 años, macho. Sí. Y bueno. Entonces se exige, hay que exigir. Ujú. Bien. Y si por ejemplo vos tenés un papá que te dice, no, pero bueno, yo no le digo nada porque pobrecito no puede, No, que le diga, que le insista. que le insista. Bien. Que le insista full. Sí. Bien. Vos sabés que existe un mito. Vos fuiste a una escuela especial. Sí. Bien. Una escuela especial del Estado. Sí. ¿Escuela? 503. ¿De dónde? De Greu. Bien. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama la escuela? Doctor de Yertas. Doctor de Yertas. Cuando... Yo no sé si vos te acordás cuando llegaste a la escuela. Para nosotros fue muy especial. Fue muy especial porque, o sea, nada, invadidos de miedo, invadidos De todas las de cosas. prejuicios, invadidos De todas las hasta, cosas. hasta de dolor, ¿no? Porque uno, en general, la gente no se anima a hablar mucho de estas cosas y las No. trata como, qué cosa, no, pobre, No. mirá lo que... Y en No. realidad, bueno, pero es lo que te pasa, es Sí. lo que les pasa. Yo no sé si decirle que le pasa a todos los papás que tienen hijos con una discapacidad de esto. Por ahí es lo que me pasó a mí, y ni siquiera a mamá, pero llegás con muchos miedos. Y después en realidad encontrás un mundo Muy que, distinto. sí, que en algunos aspectos puede ser hostil, puede ser un mundo medio difícil, pero después en otro montón de cosas es un mundo generoso. Nosotros nos pasó de encontrarnos con un cuerpo docente excelente, terriblemente comprometido. Bueno, vos eso lo sabés porque Sí. Conviviste con ellos y compartiste cualquier cantidad de cosas. Y verdaderamente fue brillante ver la dedicación de todo el mundo que trabaja en la escuela, los docentes, los no docentes, todos absolutamente comprometidos con los chicos y con el proceso de aprendizaje de los chicos. ¿Qué, qué te pareció a vos? ¿Cómo lo viviste vos? Yo lo viví bien. Ujú. Me pareció una buena manera
de aprender y tratar de llevarme con algunas personas, aunque con otras tenía mi diferencia. ¿Y vos pensás que eso, por ejemplo, en la escuela normal, por así decirle, es distinto? No, No, sigue siendo lo mismo. sigue siendo lo mismo. ¿Existía el bullying en la escuela especial? Sí, Ajá. Vos sabés que existe una especie de mito de que los chicos con una discapacidad son buenitos. ¿No? A mí me pasa que yo hablo con alguien y no, qué sé yo, y te dice, ay, pero vos sabés que son angelitos. ese mito es falso. ¿No son angelitos entonces? ¿No? ¿Hacen maldades? ¿Hacen cagadas? Sí. Sí. Se cansan de hacer maldades. Bien. Como cualquier otro chico, te diría. Como cualquier otro chico. Exactamente. Y bueno, muy bien. Entonces no derribamos el mito ese de que el chico con una discapacidad es un angelito. Lo derribamos. Lo derribamos, tal cual. Después, por ejemplo, existe entre los chicos con discapacidad el amor, Sí, ¿sí? ¿Se enamoran los chicos con discapacidad? sí. ¿Se enamoran mucho o se enamoran poco? No, mucho. Bien. ¿Y hay noviazgos? Sí. Bien. Muy bueno. Te haría preguntas así como más comprometidas, pero me preocupa. Por las dudas no las voy a hacer. No. Escuchame una cosa. En general, entre los chicos con discapacidad, ¿m? se habla, por ejemplo, de anticoncepción, cómo evitar embarazos. A veces sí y a veces no. Es Ajá. como que muchos lo ocultan y dicen que no hay que decirlo, pero sí hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Y si un chico, por ejemplo, con una discapacidad quiere acceder a que le recomienden un método anticonceptivo para que la novia o para que ella misma, si es una chica y quiere consultar, no consiga embarazo. ¿Vos pensás que la chica tiene un acceso fácil? No lo tienen muy fácil. ¿Por qué? A ver. Porque en algunos lugares como que muchos no quieren. No quieren. O sea, por ejemplo, vas a una unidad sanitaria, una salita, y vos decís, bueno, yo tengo una discapacidad y yo me quiero cuidar, o vos decís que por ahí no le dan bolilla. En algunos no. En algunos no. O sea que por ahí habría que trabajar en ese sentido para que a los chicos con discapacidad se les dé más bolilla y se los tome Con más... seriedad. Sí. Bien, eso que decís vos es terriblemente importante y la verdad estaría buenísimo que lo pueda escuchar mucha gente, incluso el equipo de salud, para tener en cuenta esto que vos me comentás. Porque a veces los adultos o normales, entre comillas, pueden llegar a pensar que un chico con discapacidad no tiene posibilidad de decidir, y queda muy claro que sí tiene posibilidad de decidir y sí tiene acceso a la sexualidad, entonces también tiene que tener acceso a cuidarse y debe ser considerado cuando va a consultar, debe tener abiertas las puertas y las cosas se deben facilitar para que pueda preguntar acerca de cómo cuidarse para evitar el embarazo no planificado, de la misma manera que para evitar las infecciones sexualmente transmisibles. Sí. ¿Totalmente de acuerdo conmigo? Sí. Y ahí está la barrera cuendo no los toman en serio, Cuando no no les los dan el toman en tiempo, serio o no los escuchan. o no los escuchan. ¿Qué pasa que cuando vos hablas con alguien y por ahí puedas sentir que no te tomen en serio alguna vez? Alguna vez sí, Ajá. pero hay veces... Por ejemplo, ¿en qué situación? O en tu vida cotidiana, vos vas a comprar y sentís que te dan bolilla, que te escuchan, que se esfuerzan en entender, porque por ahí a veces te puede llegar a costar a veces, expresar algo de lo a que veces vos me puede querés, costar, pero sí, a veces o tardar un cachito igual más. me entiende. Igual que entiendo. Muy buenas tardes, seguimos con más Mano a Mano con Amigos, un programa de salud pensado para vos. Bueno, estamos con Pablo, estamos acá viendo algunos mensajes de Mónica, de Gise, Ana María, Silvina, Rocío, Andre,
Lore, como siempre, ahí al pie del cañón. Rocío, otra vez, que había estado ausente un tiempo y ya está de nuevo con nosotros, qué grande. Héctor, un gran abrazo para vos. Y bueno, con Cristian también. Le mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos y a la mamá, a la babosa, la madre de Pablo, mi esposa, Isa, escribió, te amo, hijo, con mayúsculas. Así que bueno, nada, acá estamos. Entonces, para hacer un resumen, les comentaba un poco de toda esta ansiedad del hijo con discapacidad. Con el tiempo uno va aprendiendo que ellos pueden mucho más de lo que uno se imagina, que ellos logran todo lo que quieren. Yo les puedo contar que Pablo, con su dificultad con la lectoescritura, aprendió a manejarse muy bien y bueno, nada, cuando alcanzó la lectoescritura fue todo mucho más fácil. Obviamente no todos los chicos son iguales, no todos alcanzan a desarrollar las mismas cosas, pero sin duda desarrollan y aprenden mucho más de lo que uno se puede imaginar. Después, por otra parte, sin lugar a dudas, y es un tema que uno debiera hablar abiertamente y a veces cuesta mucho, es pensar en el futuro de los hijos. Pensar si nuestro hijo con discapacidad va a poder desenvolverse y si va a poder ser autosuficiente. Y todo esto siempre depende de la discapacidad. Hay casos en que no, hay casos en que sí, y hay casos en que lo van a hacer a medias y van a tener que buscar el apoyo y alguien que los acompañe. Y nuestro miedo más grande es ¿qué va a pasar el día que uno no esté? ¿Qué va a pasar el día que me muera? Se puede preguntar uno, ¿no? Es decir, ¿quién lo va a asistir o quién lo va a acompañar? Muchas veces existe en la familia un hermano, o sea, nuestro hijo tiene hermanos que van a poder cuidarlo, van a poder acompañarlo. A veces esos hermanos pueden estar y sin embargo pueden no hacerse cargo. A veces pueden haber otros familiares que los acompañen y a veces ellos mismos van a tener que desarrollar esas capacidades para poder sobrevivir el día que uno no esté. Y uno a veces, y a mí me pasó así, en algún punto se puede volver hasta un tirano en ese objetivo y de insistir y de forzar situaciones para que ellos aprendan más y logren esa autosuficiencia. En mi caso particular, mis hijos, Mariana y Pablo, no tienen otros hermanos que vayan a cuidar de ellos, son ellos y van a estar ellos solitos en el mundo, pero sin duda, no van a estar absolutamente solos. Sin duda, va a haber todo otro montón de gente que los acompañe el día que Isa y yo no estemos. Sin duda habrán abuelos, sin duda habrán tíos, sin duda habrán afectos que uno cultivó a lo largo de la vida, que pueda darles una mano, que pueda acompañarlos, que pueda aconsejarlos. Y uno además necesita creer que eso va a ser así, porque si no la vida sería imposible. En mi caso, con el tiempo, yo pude entender y aferrarme a esta idea. Así que eso es un poco lo que espero. ¿Cómo te preparas para el futuro, Pablo? No sé, tengo que ver. Es como que intento todo lo que puedo y ahora estoy tratando de hacer un curso de profesor, Sí. de profesor de Rapier, a la vez de que hice un curso de cocina que ya casi lo termino
para tener un segundo objetivo por la duda de que el primero no me funcione. O sea, podríamos decir que vos tenés como primer objetivo esta posibilidad de trabajar como instructor de rugby. Sí, Bien. Y si eso no funcionara, tenés un plan B. sí, El plan B es, por ejemplo, cocina. cocina. ¿Y planeaste vos por ahí de qué vas a trabajar o de qué vas a vivir? No mucho. No mucho. ¿Te insisten en que planifiques eso? Sí. ¿Quién te insiste que planifiques eso? Mi viejo. ¿Te hincha mucho tu papá con eso? Sí. ¿Y vos qué pensás? Que lo está haciendo para que yo lo intente. Sí. Y además para que lo haga para cuando pase algo. Ya tenga mis cosas. ¿Y tu forma para poder sobrevivir? Sí, Bien. ¿Y en eso tenés un proyecto de trabajo? sí. Bien. Muy bueno, muy bien, me parece muy bien. Tenés, por ejemplo, uno piensa también en todo lo que tiene que ver con la asistencia de las personas con discapacidad desde el Estado. ¿Te parece que es importante la asistencia del Estado a las personas con discapacidad? Un poco sí. Un poco sí. ¿De qué forma el Estado puede asistir a las personas con discapacidad? Tratando de darle lugar en distintas cosas que quieran hacer. Por ejemplo, ¿tenés ejemplo o que te ayude? Me gustaría que me ayude. Pueden, por ejemplo, tener proyectos de integración, hay muchos, y desde la niñez, por Sí. ejemplo, en Almirante Brown, tenés todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva. Sí. ¿Sí? Fútbol, rugby. También tenés para personas con discapacidad motora, que los hemos visto, Sí. que van a entrenar. Básquet, sí, totalmente. Hay también el fútbol para ciegos, hay muchísimas actividades para las personas con discapacidad, Sí. para que todos puedan encontrar un espacio de desarrollo personal, sería en este caso. Sí. Bien. Y después, por ejemplo, en lo que tiene que ver con para que las personas puedan trabajar, para puedan ser o sentirse también útiles en la sociedad, aprovechando las capacidades, existe la capacitación de parte del Estado, por ejemplo, te enseñan desde el Estado a hacer distintas cosas para poder trabajar, A veces sí. por ejemplo, Cocina es una. cocina, cursos de cocina. Bien, ¿qué otros hay, te acordás? Cursos de electricidad, mecánica, Perfecto. Carpintería, carpintería, sí. Tejido. tejido Vos también. hiciste mucho tiempo Sí. tejido, telar hiciste. Hice telar. Y cosiste también a máquina. Sí. Bien, eso está muy bueno. Electricidad, ¿te metiste con esas cosas? Electricidad, mecánica, ¿no te gustó? No me metí nunca. Tendría que intentarlo. Bueno, uno tampoco puede hacer todo, ¿no? O sea, No. la vida es Uno así. no puede hacer todas las cosas en la vida. Con y sin discapacidad es igual. Con todo o no sin se puede discapacidad. hacer. Todo no se puede hacer. Exactamente, totalmente de acuerdo con vos. Y después, por ejemplo, después el Estado da lugares o espacios de trabajo rentados, o sea, donde vos cobrás un sueldo por ir a trabajar. A veces sí. Bien. Ejemplos para los que no saben, para el que tienen un hijo y dicen, ¿qué será de mi hijo? Ay, no me sale la palabra. Lugares de ayuda. Sí, muy bien. Sí. Por ejemplo, tenés los ayudantes de cocina, por ejemplo, en las escuelas o en muchos otros ámbitos también. También. Bien. Y obviamente con acompañamiento. Con acompañamiento y ayuda de algún profesor. También, perfecto, muy bien. Y después, por ejemplo, tenés, hay trabajos o empresas o lugares donde hay espacios donde Espacio para gente con personas con discapacidad que se discapacidades, pueden, exactamente, que pueden hacer. donde pueden trabajar. Sí. Bien. Y obviamente lo que uno busca de eso es tener un sueldo que le permita vivir, ¿no? Sí. Bien.
Y después, por ejemplo, con respecto a las ayudas del Estado, por ejemplo, si vos no tenés trabajo, pero por ahí podés cobrar una pensión, También se puede, también se puede. O algún tipo de plan también. que te ayude a vivir y vos puedas además desarrollarte hasta poder hacer Hasta que alguna puedas conseguir un actividad, trabajo. en el caso de que lo puedas hacer, porque hay gente que por ahí no puede trabajar, Ujú. pero también tiene derecho a vivir, Sí, ¿no? sí, Porque también. si no, Pero sí, estás jodido. está jodido. Bien, se entiende, muy bien. Ujú. Y los talleres protegidos También. también. ¿Cómo sería un taller protegido? ¿Vos estuviste en algún taller protegido? No, pero son talleres de lo mismo que sería mecánica, electricidad, cocina, distintas cosas así. Que son lugares donde van a trabajar, están acompañados, están Y ayudados por otra tutorizados. gente. Ajá, bien. ¿Se les paga? Sí, Bien, está bueno. Entonces vos podés aprender, podés trabajar y además percibir un pecunio, o sea, un dinero, ¿sí? por esas cosas. Está bien. Después, por ejemplo, en la escuela, ¿tienen talleres en la escuela donde vos aprendas? Taller de cocina, arte, a veces costura, Ajá, mecánica, electricidad, distintas cosas. excelente, excelente. Y quiero ir un poquito más allá. O sea, vos tenés novia, me dijiste. Sí. No me había enterado. Le mandamos un beso grande a Casi. No sabemos si está escuchando, pero la queremos muchísimo. El tema este de tener novia te hace pensar quizás en una familia. Sí, Bien. O sea, podrías llegar a casarte en algún momento. sí, Genial. ¿Y pensás en tener hijos? sí. ¿Cómo serían? ¿Cuántos hijos querrías tener? No sé, eso no lo pienso. Eso hasta ahora no lo pensaste, pero te gustaría la idea de tener hijos. Sí, me gustaría. Y tengo que preguntarte algo muy importante. Te lo pregunto. ¿De qué cuadro sería? Ay, ahora no me agarres la pelea acá. Me van a colgar de las patas si yo voy a decir algo. ¿Cómo? Escúchame, tenemos una tradición. Sí, ya sé, pero a la vez me quieren colgar de las patas si yo voy a decir. Tenemos que charlar ese tema con esta chica. Tenemos que resolver el equipo de fútbol porque si no, no. De River. Ah, cada quilombo en casa cuando juega River. Me ponen el partido en casa. Un día después de una apuesta tuve que comerme un bife de hígado, casi me muero. Jamás no, bueno, no, o sea, ya eso sería mucho más trágico. Pero. O de Boca. Pero no, fue tristísimo, la verdad. No, la desilusión. No podía tragar, no podía tragar, a los 5 minutos salió corriendo al baño. Y nada, me tuve que comer el churrasco de hígado porque perdimos. Bueno, nada, cosas de la vida. Che, bueno, la verdad, Gordo, excelente todo lo que pudiste contar y compartir con la gente. Más que nada porque muchas veces yo vengo de una época, no sé si verdaderamente era así, pero por ejemplo, cuando yo era chico, pensar en ir a una escuela especial era una tragedia. Y la verdad que no sé si hoy es distinto, porque por ahí uno ahora lo ve desde otro lugar porque le tocó en carne propia y Desde todo otro eso cambió. ángulo. Desde otro ángulo, claro. Y cuando alguien iba a la 503, uff, a la 503, ¿viste? Parecía una cosa terrible, terrible. Me parece que sigue siendo así, no creo que eso haya cambiado mucho. En algunos ámbitos a veces sí, A veces sigue sí. siendo así. Sigue siendo así, trágico. Sí. Y uno a veces piensa por ahí que la escuela especial es un lugar donde van a estar, qué sé yo, sentados en una silla sin hacer nada, o por lo menos yo tenía esa idea antes, o de que
que no tenían como gran posibilidad de aprender y sin embargo en realidad descubrí que lo que trabajan es muchísimo, que traen tarea a casa, que tienen objetivos por lograr, que se insiste, se enseña, se lucha para ir aprendiendo. A veces parece que ese aprendizaje no llega nunca. Parece que uno enseña, o en realidad, en tu caso, o en nuestro caso en general, mamá siempre fue la que estuvo más cerca de ustedes y yo me he dedicado más a trabajar afuera de casa, y la que trabajó con ustedes y estuvo al pie del cañón fue mamá. No por casualidad, yo en broma siempre le digo que siempre fue una madre soltera. Pero a veces parece que ese conocimiento no llega nunca y que uno hace ese esfuerzo por aprenderlo, por enseñar la letra o por enseñarle cómo hacer un palote, y parece que eso no tiene fin y que eso se hace en vano. Y esas letras separadas que no se aprenden nunca, o esa unión de letras que no se aprenden nunca, o esos números que no llegan jamás, que parece que no los asimilás, que parece que un proceso tan largo, y que en un momento sí, que en un momento parece que hay algo como una magia que llega, donde se da ese fenómeno de poder unir todo ese conocimiento que se fue aprendiendo de apartes, se une, y un día aparece Pablo leyendo, y es increíble, casi mágico, ¿no? Porque uno jamás podía imaginarse al principio que iba a llegar, entonces se vuelve tan especial. Eso lo decía Steve Jobs, supuestamente en un discurso que dio en una universidad, y que decía que uno a veces no entiende por qué hace las cosas, pero en algún momento los puntos se unen y aparece el resultado. Queridos amigos, quiero dejarles un abrazo enorme, agradecerles por haber compartido este rato con mi hijo y conmigo, y haber hablado estas cosas tan íntimas que pocas veces pueden hacerse públicas. La verdad que quizás esperé este programa durante muchos años para poder hacerlo, para poder contar esta experiencia. Casi sin pensarlo, casi sin planificar, se nos dio esta tarde de poder contar un poco la historia de nuestra vida. Un gran abrazo a todos y gracias por acompañarnos como siempre. No esperé que me pudiera salir. Te salió espectacular. Yo dije, chao, me quedo trabada ahí con la mierda. Me salió bien, por lo menos. Espectacular. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez.
Seguro que al rato estarás llamando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir a qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.